Quiero invitarle que abra su Biblia. Amén. En el Evangelio que escribe Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Mateo, bendito es Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién se recuerda, hermano, los 4 niveles en los cuales opera el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Quién se recuerda? Sello, bautismo, llenura y plenitud. Algo glorioso, hermanos. Bien, ¿qué dice el versículo 11? Y enseguida estamos haciendo una oración para rogar al Señor por su gracia y su misericordia. Versículo 11. Hablando Juan el Bautista, hijo de Zacarías, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Todos juntos repitamos este versículo, hermanos, a la de 3. 1, 2, 3. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos. Tome su lugar, hermanos, por favor, un momento. Vamos a meditar en esta palabra. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo es como en los tiempos primitivos. Él no ha cambiado. El hombre es el que ha cambiado. ¿De qué manera ha cambiado? Comprando la mentira, que eso era para el pasado, y dando lugar al enemigo para que fuese haciendo muy normal y muy natural que eso pasó o quedó en el pasado. Pero a Dios gracias porque su palabra sigue permanente para enseñarnos. Solamente quiero leerle, hermanos, y dicho de paso, no por casualidad, en los 4 evangelios declara lo mismo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A esto se le llaman pasajes paralelos, que van alineados con la misma idea, con la misma enseñanza, con el mismo propósito. Ellos no se pusieron de acuerdo para escribir el evangelio que cada uno escribió, sino que cada uno escribió, unos lo que oyeron y vieron y otros los que investigaron, como en el caso de Lucas. Pero los 4 evangelios, hermanos, vuelvo a repetir, Mateo 3:11 dice lo que acabamos de leer: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual no soy ni siquiera digno de llevar su calzado. Pero en las otras citas vamos a ver alguna diferencia en ello. Dice Marcos capítulo 1 versículo 8: yo a la verdad os bautizo en agua o con agua, pero Él, hablando del Señor Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que dice Marcos. Lo que dice Lucas: respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Oiga, aquí dice desatar la correa, ya dice de llevar el calzado.
Acá dice ni siquiera desatar su correa, oiga. Lo cual quiere decir que Juan está reconociendo, hermanos, la autoridad del Señor Jesucristo. Porque si usted me dice, hermano, no me ayuda a desatar la cinta de mi zapato, yo voy y le ayudo. Con mucho gusto. Pero Juan no se sentía ni digno de hacer eso, oiga. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice lo mismo. Y yo no le conocía. Oiga, esto llama la atención. Yo no le conocía. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Yo no le conocía. Pero ¿quién sabe qué relación tenían Juan y Jesús? Probablemente primos segundos. Porque María y Elizabeth eran primas, ¿verdad? Porque el ángel le dice a María: he aquí tu prima, la que llamaban estéril, está encinta y es el tercer mes. Primas. Quiere decir que entre Juan y el Maestro Jesucristo eran primos segundos. Pero aquí Juan dice: yo no le conocía. No se habían encontrado, sin duda. O quizás lo conocía como familiar, pero no como el Mesías. ¿Por qué? Porque la familia se conoce. Pero fíjese lo que dice. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan? En el Antiguo Testamento. Aquel me dijo, oiga, sobre quien veas descender el Espíritu Santo o el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Precioso. Entonces, cuando Juan mira venir a Jesús a ser bautizado, yo quiero pensar que, viene a ser bautizado. Pero cuando Jesús viene en camino todavía para entrar al agua, algo tenía que haber pasado. Algo en su interior, así como Juan brincaba en el vientre de su madre. Cuando se saludaron ambas, dice que el niño se movió. Lo que quiero pensar es que aún en el vientre Juan sabía quién era Jesús. Entonces ya en vida yo quiero pensar que cuando ve venir a Jesús, algo tuvo que haber experimentado en su persona, porque le dice: no. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y Jesús le dice: hazlo, deja así, porque así conviene que cumplamos toda escritura. Oiga, el interés o lo necesario que es, mis amados hermanos, que nos inclinemos a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús le dijo a Juan: haz lo que tienes que hacer, porque así conviene que cumplamos toda escritura. En otras palabras, el Señor Jesucristo mismo se sujetó a la escritura, a lo que estaba escrito. Oiga, ¿quién somos nosotros para evadirla entonces? ¿De qué privilegio gozaríamos usted y yo para decir esto sí me gusta y esto no me gusta, esto sí lo hago y esto no lo hago? Así está el mundo entero, hermanos, en este tiempo, sacando lo que le gusta. El Salmo 23, preciosísimo, pero el darle a Jehová, no, eso es para el otro, para el Antiguo Testamento, eso no. Oye, el Salmo 23, ¿que no está en el Antiguo Testamento también?
Pero lastimosamente, hermanos, por falta de guianza del Espíritu Santo para entender y podernos sujetar a las Escrituras, es lo que hay todo este revuelo que se hace. Mas a Dios gracias, porque hoy tenemos la oportunidad de meditar y conocer, para los que no conocen, cómo obra el Espíritu Santo en nuestro interior. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevamente quiero repetir, porque este versículo me encanta. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué es importante? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo, el Padre o el Hijo? El Hijo, Jesús. Aquí nos está diciendo este versículo eso. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos a suplicar ser bautizados? A Jesús. Señor, bautízame. Ahora, ¿quién bautiza o quién sella, perdón, en el cuerpo? ¿Quién sella? El Espíritu Santo. Ya miramos todas las escrituras el día sábado. Hay una que no pude o no alcancé más bien a pronunciarle o a compartirle. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Oiga, el Espíritu Santo es el que sella. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga, para el día de la redención. El día que se cumplan todas las cosas. El día que seamos presentados ante el trono de Dios o ante la presencia de Dios, Jesús va a decir: Padre, aquí están todos los que me diste. Y el Espíritu Santo va a decir: sí, yo los sellé. Tú me enviaste a sellarlos. Aquí está la prueba. Ambos van a dar testimonio y el Padre dirá: bienvenidos, benditos sean. Entrar al gozo de tu Señor, preparado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, Dios ya tenía un plan para que la humanidad tuviera la oportunidad de ser salvo. Ya tenía un plan establecido. Así es de que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, hermanos, es el Señor Jesucristo. Ahora, no puede, fíjate bien esto, no puede haber bautismo del Espíritu Santo si antes no hay sello. ¿Por qué? En el diplomado hicieron algunas preguntas y decían: ¿puede alguien ser bautizado sin ser sellado? No. ¿Por qué? Porque el proceso de nuestro Dios es primero ser sellado para que pase a ser propiedad. Acuérdense que en el capítulo 16, versículo 9 me parece, dice que el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni puede recibir. ¿Por qué? Porque no le conoce. Entonces, si el Espíritu Santo viene y quiere bautizar a alguien que no le conoce, ¿qué cree que va a pasar? Esa persona va a salir corriendo y decir: me estoy volviendo loco.
¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, aunque no lo vemos físicamente, no es algo que es como arte de magia o como algunos dicen, oh, yo estoy guiado por el Espíritu Santo, no, nada más que no te lo puedo explicar, no te puedo decir cómo es. No. O incluso dentro de las prácticas que se llevan a cabo en muchas iglesias, que le llaman la presencia del Espíritu Santo a brincar, a hacer un gran desorden. Y dicen, es que es el Espíritu Santo. Lo siento, pero la Escritura me enseña que el Espíritu Santo es ordenado. Ahora, ¿yo cómo sé esto? Porque yo he tenido experiencias en la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida y nunca pierdes el entendimiento ni el conocimiento de tu persona. No es que el Espíritu Santo te saca de tus 5 sentidos y no sabes si vas para allá o vas para acá. No. Estás consciente de todas las cosas. Tu carne pareciera que arde, pero no se consume, pero tu entendimiento está claro. Sabes dónde estás, sabes que estás sentado al lado del hermano Ricky, al otro lado está la hermana Laurita, estás en bendición sintiendo esa sensación que tu persona cree que se va a quemar, se va a redetir, pero estás consciente de quién está a tu alrededor. Y lo que hace, hermanos, el Espíritu Santo en la persona, lo que hace es arrodillarse o tirarse al piso que no tiene fuerzas. Pero no es que hace un desorden, no. Por esa causa muchas iglesias han dicho, aquí no queremos saber de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han sabido poner un orden como la Escritura lo indica. Entonces, ese no es nuestro caso. Por gracia de Dios, creo tener, hermanos, la capacidad para discernir entre alguien que hable lenguas por el Espíritu Santo y que el enemigo quiera engañarnos con supuestas lenguas. Creo tener esa capacidad para discernir y poderle decir, cae en esa persona. ¿Por qué? Porque no es obra del Espíritu Santo. Creo tener el discernimiento de que una persona esté obrando en sus emociones y querer presentar como obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos resta es disponernos creyendo a la obra del Espíritu Santo. Creyendo. Creerle. ¿Por qué? Porque la mayor ofensa a nuestro Dios, hermanos, es no creerle. Y acuérdese que el Señor Jesucristo dijo, si alguien dice algo en contra del Padre, le será perdonado. O si alguien blasfema contra el Hijo, le será perdonado. Pero aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Así de delicado es. Pero no tenga temor, porque delante de nosotros va el Señor. Y Él se encarga de darnos la capacidad para llevar a cabo esto. Decíamos, no puede haber bautismo del Espíritu Santo sin antes haber sido sellado. Cuando el creyente es sellado, empieza a experimentar alguna diferencia, por lo menos en su vida. El agua dice que Ezequiel le llegó a los tobillos, ¿verdad? Pero todavía tenía la libertad de o seguía adelante entrando en las aguas, como el ángel lo llevaba o el varón le llevaba, o regresarse, todavía estaba en su. Ahora, en esos niveles, 4 niveles del agua, ¿cuál corresponde al bautismo del Espíritu Santo? El agua, dice, midió otros 1000 codos y el agua le llegó a las rodillas. Mis hermanos que estuvieron en la enseñanza, ¿cuál es el rostro de que corresponde al bautismo? El de león. ¿Por qué? Porque la
las características de un león es tranquilo. A ese no lo molesta a nadie porque lo respetan. El león es el rey de la selva. La pantera puede correr muy fuerte, la gacela puede brincar, pero al rey, que es el león, está tranquilo, está pasivo. Cuando el creyente, hermanos, es bautizado con el Espíritu Santo, su proceder es muy diferente. Ya no lo asusta cualquier cosa. Ya no lo asusta. Se puede soltar la tormenta y dice: yo voy y doblo mis rodillas. Oiga bien, el agua le llegaba a las rodillas a Ezequiel. Voy y doblo mis rodillas, presento mi necesidad delante de Dios y Él se encarga. Lo cual quiere decir que este segundo nivel, hermano, nos lleva a estar tranquilos, a tener una certeza aún más fuerte en cuanto a la fe, en cuanto a la confianza en nuestro Dios, y nos lleva también a doblegarnos a nuestro Dios. Saber que porque la situación se puso grave, yo ya no voy a lidiar solo. ¿Por qué? Porque ya decíamos, voy a doblar mis rodillas, voy a traer mi problema, voy a traer la necesidad, voy a traer lo que se presente a la presencia de Dios. ¿Quién le hace actuar de esa manera? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no hay bautismo del Espíritu Santo, hermanos, estamos luchando entre el conocimiento de la palabra y mi voluntad. ¿Me explico? Cuando no hay bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, luchamos entre el conocimiento de la palabra y mi voluntad. Yo sé que la Biblia dice que si alguien te pega en una mejilla, la interpretación de la 60 es: ponle también la otra. El original dice: dale la espalda. En otras palabras, si alguien te pega en una mejilla, dale la espalda y apártate. Pero la 60 dice: ponle también la otra, que muchas de las veces no, como que no cuadra. Oye, sería masoquismo. No, nuestro Dios no nos pone así. Dale la espalda y apártate. Pero cuando la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, en su interior le va a resonar. La Biblia dice: si alguien te quita lo tuyo, no se lo rehuses. Déjalo, no te pongas a pleito. Si aquel dice que estás feo, bueno, tú sabes que no. Tú sabes que estás guapo y que Dios te mira guapo. Pero cuando no hay ese, hermanos, ese nivel de la obra del Espíritu Santo, estás más feo tú y se pone al tú por tú. No se entiende el propósito de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Entonces, sin ser sellado, ¿puede ser bautizado, hermanos? Porque no le conoce, no hay conocimiento de aquello. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, hermanos: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. El día grande o el día más grande de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed a mí, venga y beba. El 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Esa es la promesa del Padre, la cual estaba Jesús empezando a hacer notorio ya. La promesa del Padre está en Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga esto, oiga bien esto, hermanos, porque estas son palabras claves
las cuales nos dan el entendimiento que es una vil mentira que se quedó en el pasado. Sobre toda carne. Yo pregunto, ¿la carne ya se acabó? Ahora hay robots. Con toda la ciencia no han podido crear un ser humano. Han hecho un monigote ahí, un mono, y que le ponen cejas y hacen todo y le han puesto cerebro. Pero aún incluso la ciencia artificial ha dicho, no, yo no soy humano. ¿Se ha mirado ese video del robot que han hecho? No soy humano, pero quizás un día lo seré. Si es sueño que se te acabe, porque nunca vas a poder. Entonces, está diciendo, no salgan de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Número 1, regrésense a la ciudad y ahí permanezcan. Y los discípulos que dijeron, no, nosotros nos vamos a ir para Galilea, es que allá tenemos otra casa más bonita, que allá ese aposento alto. Como mucha gente hace en este tiempo, Dios dice, dale para allá, y dice, no, yo mejor le doy para acá, a fin que Dios está en todas partes. Verdaderamente Dios está en todas partes, pero si Dios ha indicado algo, es por alguna razón. Pero la rebeldía del ser humano, aún en el creyente, dice, no, yo mejor le doy para acá, porque yo creo que para acá está bien. Diciendo, Señor, te equivocaste, no era para allá. Les dijo, no, regrésense a la ciudad y no salgan de ahí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Se regresaron a la ciudad, fueron y se encerraron en el aposento donde estaban habitando María y todos los de la familia y los apóstoles. Y ahí permanecieron en oración, oiga. Yo pregunto, ¿cómo estarían orando? Estoy seguro que de rodillas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la clave de la obediencia a nuestro Dios. Doblando nuestra rodilla. No doblamos las rodillas nada más porque sí. Hoy, dicho de paso, hermanos, se ha perdido la costumbre, oiga bien esto. Se ha perdido la costumbre de orar de rodillas, de tomar la Santa Cena de rodillas, por la razón que sea. Yo me recuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos acercábamos a la mesita que se ponía y de rodillas ahí poníamos la manita. Cuando se trataba de orar, todo mundo doblaba sus rodillas. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hoy día en este servicio. Todo el mundo doblaba sus rodillas. Ahora el reloj ya corta, ya a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo el valor de todo esto, hermanos. Perdón que le hable con esa franqueza, pero es una realidad. Y estamos tratando de salir de lo que no nos ayuda y entrar a lo que nos ayuda. Entonces, dice más adelante el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los que leen la Biblia, yo pregunto, ¿cuántos días pasaron ellos unánimes en oración cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿120 días? Eran 120 números, sí. 120 números, en número, 10 días. ¿Por qué decimos esto? Me está tomando más tiempo, pero es la voluntad de Dios, así le vamos a hacer. Dice que Jesús se apareció por 40 días. Después de haber resucitado, por 40 días a los que le conocían, a los familiares, y muchos dicen que en esos días recibieron sus muertos por 40 días. Y dice la escritura que enseguida los sacó a Betania, les dio indicaciones y él ascendió
al cielo. De ahí pasaron 10 días que se cumplía la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significaba esa fiesta? Las primicias. Los primeros bautizados con el Espíritu Santo. Las primicias de la obra del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Los primeros 120 bautizados, ¿por qué? Porque la Escritura dice que se vino un viento fuerte que llenó toda la casa y se les asentaron lenguas como de fuego sobre todos los que estaban. Y el versículo dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Estos pasajes, hermanos, han traído tantas controversias, que si eran lenguas angelicales, que si eran idiomas. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted que eran? Eran idiomas, porque la gente decía, Lucas que está relatando dice, medos, persas, partos, elamitas, del Ponto, de Asia, de Capadocia. Les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Yo pregunto, ¿quién hizo que hicieran eso o que hablaran eso? El Espíritu Santo. ¿Y quién hizo que aquellos que estaban escuchando sus idiomas entendieran lo que estos estaban hablando? El Espíritu Santo. Entonces, lo cual quiere decir, hermanos, que esos 120 fueron los primeros, las primicias. En la fiesta de las primicias, cada quien tenía que traer del fruto, cuando la cebada, el trigo, lo que sembraban, tenían que traer los primeros frutos que se miraban por ahí en el campo. Deberían traerlos al sacerdote, deberían hacer el rito indicado y reconocer que Dios es el proveedor. Más adelante dice, en Hechos 2, del 1 al 4, si gusta vamos ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Ya vimos que el Señor Jesús les dio indicaciones y les dijo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu no muchos días después de estos. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La importancia de la unidad y de habitar en armonía, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre su cabeza, sobre cada uno de ellos, Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por ahí hay preguntas. ¿Y todos tenemos que ser bautizados? Aquí dice que los que estaban conscientes en lo que estaba pasando eran como un número de 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque por ahí en una parte el apóstol Pablo en el capítulo 12 a los Corintios dice, son todos profetas, todos hablan lenguas, y eso lo usan para decir, mira, ¿ves? Lo sacan de contexto ese versículo. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mira, unos van a ser llenos y otros no, unos van a ser bautizados y otros no. Eso va en otro contexto. Aquí nos dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
uno hablaba, siendo judío, hablaba medo. Y los que había ahí decían, ese yo lo entiendo lo que está diciendo, ¿acaso no es Galileo, no es judío? Entonces, esto, hermanos, es la evidencia de cómo el Espíritu empezó a trabajar en la iglesia, a operar en la iglesia. En el primer gentil llamado Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 47. Cómo quisiera yo que ahorita el Espíritu Santo me interrumpiera y empezara a bautizar a todos. Para poder decir, hermanos, lo que la Escritura dice y lo que yo les estoy predicando es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor. 10:44 al 47 dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿De qué tribu de Israel somos nosotros? ¿Hay algún judío aquí? ¿Qué somos entonces? Gentiles. Cornelio era gentil, era un general del ejército romano, de la compañía llamada la italiana. Para los judíos, un asno de carga o un perrillo. Pero para el Señor, un hombre que hacía buenas ofrendas a Israel mismo, un hombre piadoso, un hombre con poder, pero piadoso delante, y hacía buenas ofrendas. Y el ángel le dice: mira, Cornelio, tus oraciones y tus donativos han llegado a la presencia de Dios. En otras palabras, tus obras no son las que te van a salvar, pero hallaste gracia en los ojos del Señor, y por eso es que va a venir un hombre a decirte qué es lo que tienes que hacer para que seas bendecido. Si usted lee la historia, dice que en cuanto se pudo, todos los que estaban en ese lugar fueron bautizados en agua. Aquí hay muchas preguntas, no me quiero detener tanto porque si no, no se avanza. Dentro de las preguntas, ¿se puede ser bautizado con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? ¿Qué dicen? Allá atrás, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Porque aquí adelante dijeron o porque lo entienden de esa manera? Porque aquí estamos viendo. Pedro les acababa de dar el discurso. Jesús así murió por los pecadores y Él ha venido hoy día, está presente en este lugar para que ustedes sean salvos. Creyeron. Todavía no terminaba Pedro su discurso cuando el Espíritu Santo cayó en el lugar que estaban y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Después que se acabó aquella gloria, sin duda le dijeron: Pedro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vámonos al río porque los vamos a bautizar. Entonces sí es posible. Los que aún todavía no se bautizan, tengan en cuenta que puede ser posible que el Espíritu Santo les bautice sin antes ser bautizados en agua. Que cuánto me gustaría que lo hiciera para poder darnos cuenta que lo que estamos hablando, mis amados hermanos, es una gran realidad. Y que no es para el pasado, es para este tiempo también. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Rápidamente, Hechos capítulo 19. Y le digo rápidamente porque ya empiezo a ver algunos inquietos. Capítulo 19, versículos 4 y 6. 4 al 6. Nuestro hermano Ricky le da risa. Bendito es Dios. Téngame paciencia, hermano. Dijo Pablo:
le preguntó a aquellos 12 discípulos de Éfeso: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, puede llegar en el momento que a Él le plazca. Pero como ministro, cuando se trata de esto, con ese gran deseo que yo tengo de que sean bautizados, no solamente le pongo una mano, le pongo las dos. Padre, por favor, bautízalo. ¿Por qué? Porque es una gran lucha que existe, hermanos. Es una gran lucha que, déjeme decirle, la perseverancia en esto es lo que nos va a llevar a salir al otro lado. La perseverancia. Yo sé que el Espíritu Santo está empezando a obrar, porque hay alguien por ahí que dice ya como que la lengua se me traba cuando me pongo a orar. Dele libertad. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero hay que creerlo. Hay que disponernos. No hay que salir de esa mentalidad. Aquellos tuvieron que permanecer 10 días ahí. Y que si al Señor le place 120, se tenía que cumplir la Escritura. Las primicias deberían de llegar. Y el Señor Jesucristo planeó todo a la perfección. ¿Por qué? Porque Él tiene en control todas las cosas, desde el tiempo antiguo hasta hoy día, y lo que aún resta, hermanos, hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. 120 la primera vez. ¿Cuántos hayan sido con Cornelio? No lo sabemos. Acá fíjese, 12 personas. Lo cual me indica que el apóstol Pablo dijo 12 más. Llegó a otro lugar donde había 5 más. No importa el número. Lo que importa es que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra como Dios la ha determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero llevarle a un versículo, hermanos, para Marcos. Bendito es Dios. Vamos a Marcos. Estos son de los versículos favoritos, hermanos, para contrarrestar que el hablar en lenguas fue para el pasado. Marcos capítulo 15. Vamos a leer desde el 15. Bendito es Dios. Capítulo 16, versículo 15, dice la Escritura, hermanos. Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? No dice a los que creyeron, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿En qué tiempo está declarando ahí? Presente. Presente. Lo cual quiere decir que si la otra porción que estuvimos leyendo se me fue, derramaré, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo soy de carne, usted es de carne. Este versículo dice: y estas señales seguirán a los que creen. Pueden pasar 100 años y va a seguir diciendo
a los que creen. Y quien de aquí de 100 años, si todavía está la humanidad en la tierra, quien lea va a decir, esto es para hoy, porque está diciendo a los que creen presente, no es a los que creyeron en el pasado, es a los que creen. Ahora, yo le puedo agregar algo más, hermanos. Mientras haya creyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habrá quien hable en lenguas. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mientras haya creyentes, esto sigue vigente. Hermano, yo le invito que no va a ir a andar agarrando una serpiente ahí para diciendo, mira, aquí no me va a... Yo le aseguro que si una serpiente por ahí se le enreda en la mano como a Pablo, no va a pasar nada. ¿Sabe que estos versículos, hermanos, son los que a mí me ayudan? Que esas vacunas de la pandemia que nos pusieron, aunque a mí me trae todos los brazos dormidos. Aquí tengo mi brazo todo como cuando nos ponen la anestesia para los dientes, le pellizca y no siente. Aquí empezó hace año y medio, 2 años, ahora ya lo empiezo a sentir otra vez. En el trabajo me dijo un compañero que a él se le entumía todo el pie y se le echa la culpa a las vacunas. Pero si ingerimos algo mortal, aquí estamos vivitos y coleando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue vigente en este tiempo, hermanos. Yo quiero invitarle que oremos y quiero invitarle que sigamos perseverando en petición.